que estamos presentes nos gusta mirar películas y a los que no les gusta mirar películas les gusta leer libros. Casi siempre es así. Bueno, mis favoritos son, tanto de película como de libros, son los de fantasía épica, donde hay caballeros, muchas espadas, hay magos, elfos, dragones. De niño siempre me ha gustado eso. Y bueno, de este género siempre salen nuevas producciones todos los años. Siempre hay películas nuevas de este tipo. Pero hay una saga que es insuperable. Una saga que ha trascendido y que ha influenciado a todo el resto. Y esa es la del Señor de los Anillos. Probablemente quizás si usted no ha visto las películas, se las recomiendo. Las versiones cortas que duran 3 horas. Son un poco largas. Pero bueno, como me gustan bastante, yo en redes sociales sigo cosas de acuerdo a esta saga. Y el otro día, mientras leía unos artículos, yo ya sabía que tenía que predicar hoy día, apareció alguna frase que me llamó bastante la atención. Y decía así: Tolkien, el autor de la saga, nos enseñó que en los lugares de oscuridad y sombra no hay vida, porque los árboles no crecen. Y qué profundo pensar en eso. Los árboles no crecen donde no hay vida porque hay oscuridad. Y eso me hizo pensar, hermano, en lo importante que es para nosotros como seres humanos la luz. Y el Señor quiso que así fuese. Necesitamos luz del sol para vivir. Todos los animales necesitan ser iluminados para crecer, para dar fruto, para reproducirse. Necesitamos luz para transitar. Nos sentimos seguros en los lugares que están iluminados. Qué hermosos son los bosques cuando hay sol, pero de noche pocos de nosotros se atreverían a ir a darse una vuelta a un bosque. La oscuridad para nosotros generalmente es algo negativo. Lo dice nuestro instinto, lo dicen las películas y también lo dice el Señor. Los hermanos, les invito a leer Primera de Juan, la carta, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Hoy tendremos el tema la luz de Dios, revelación, comunión y confesión. Los hermanos, si la encontramos, le damos lectura solemnemente. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Bueno, el apóstol Juan continúa su carta recordándole a sus destinatarios que el mensaje de los testigos, de los discípulos directos de Jesús, lo anunciaban porque ellos mismos lo habían oído. Y esta es la tercera vez que hace alusión en estos 5 versículos de la carta a que es un mensaje que ellos mismos han oído. Y esto no es coincidencia la de la repetición, hermanos, porque para una persona que creció en la cultura hebrea, la repetición subraya algo importante. Es como poner en negrita, es como poner un marcador. Tercera vez que dice lo que hemos oído. O sea, este mensaje no viene de nosotros, no lo inventamos nosotros, es del Señor. Entonces Juan remarcaba de la mejor forma en que podía que este mensaje era de primera mano, era del Maestro, había sido dicho por él mismo y ellos habían sido los encomendados de anunciarlo. Y nuestro texto en el versículo 5 comienza así: este es el mensaje. Y en el griego original hay un énfasis en la palabra es, o sea, en el ser, en el verbo ser. Y este énfasis declara no solamente que el mensaje es único, que es de suma importancia, sino también que es eterno, que no sufre modificaciones, porque como ya dije, no originaba de Juan, sino de Dios mismo. Entonces, hermanos, ¿cuál es este mensaje? Y Juan tiene esta característica de decir frases muy cortas.
Y él dice, Dios es luz, y en él no hay tinieblas. Y esta breve frase revela la esencia de Dios. Él no es solo luz entre otras luces. Él no es solamente portador de luz, sino que Él es la luz misma. Y esta luz se hizo visible para nosotros los seres humanos por medio de Jesucristo. Cuando Él dice en el Evangelio del mismo autor, yo soy la luz del mundo. El apóstol Juan con frecuencia utiliza estos contrastes de cosas opuestas. Y al decir que no hay tinieblas en Él, está diciendo en que realmente Dios es solamente luz. Y la luz no solamente la encontramos referida en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, y simboliza generalmente claridad y también santidad. Y en el sentido de la claridad, la luz permite que podamos ver las cosas como realmente son. Nos permite ver los detalles y cosas que con tan solo poner una sombra quizás escaparían de nuestra vista. Dios es luz y Él se revela a sí mismo. En Él no hay tinieblas porque Él no se esconde de nosotros. Se ha manifestado de forma clara y abierta a su pueblo. En Cristo ha venido a revelarnos cosas que el hombre nunca había oído antes de Él y que hoy nosotros tenemos en nuestras manos gracias a la Escritura. Si recordamos lo que nos contaba el pastor Lucas de acuerdo a esta carta de la semana pasada, el sentido del escrito de Juan era para responder y refutar a este tipo de gente que se llamaba los gnósticos. Y estos decían que solamente algunos privilegiados con un conocimiento especial tenían a Dios, al Espíritu Santo. Sin embargo, aquí el apóstol dice totalmente lo contrario. Dios es luz y Él quiere que todos lo veamos con claridad. No solamente personas especiales o con un conocimiento diferente. Su luz también nos muestra la santidad de Dios, su perfección, su eternidad, su conocimiento, su plan redentor. Nos permite ver cuál alto es Él, poderoso, misericordioso. No hay tinieblas en Él porque en Él hay vida, porque Él nunca se ha equivocado, Él no comete errores. Sus pensamientos son profundos, son altos, son inalcanzables y su amor no se compara a nada a lo que nosotros conocemos en esta tierra. Si leemos nuestra Biblia, hermanos, muchas de estas cosas podemos verlas, podemos darnos cuenta de la grandeza de Dios, de lo diferente que es Él, de lo apartado que es Él, de lo 3 veces santo que es su nombre. Y esto quedó manifestado a nosotros porque Él es luz. Y lamentablemente para nosotros, hermanos, que Él sea luz también significa otra cosa. Es que esta luz nos permite vernos a nosotros mismos. Su palabra dice quiénes somos nosotros. Y nosotros no somos nada de lo que es Dios. Nosotros no somos luz. Estamos apartados de su santidad, alejados de lo que es un amor verdadero, sincero, eterno. Nosotros podemos decir que amamos, podemos sentir que somos misericordiosos, incluso que somos especiales en cierta forma, pero esa luz de Dios revela que en realidad nosotros no somos así, que nuestras intenciones son diferentes. Incluso cuando queremos hacer el bien y lo hacemos, pecamos. Incluso de esa forma. El Señor sabe todo de nosotros, todo lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, lo que hemos visto. Ninguna cosa de nuestra vida ha pasado por alto de Él. Él sabe y recuerda cada una de nuestras acciones desde que nacemos. Estamos totalmente expuestos a la luz de Dios. Vivimos en su rostro de forma permanente, coram Deo, como decía Calvino. Y tal vez, hermano, a nuestra familia podemos engañar, a nuestros hijos, es fácil engañar cuando son niños sobre todo. Quizá a nuestro esposo, a nuestra esposa podemos engañar, pero de Dios nadie se ha ocultado jamás. Todo es claro para Él. Y hermanos, si nosotros reflexionamos en esto, qué vergüenza deberíamos sentir todos los días de nuestra vida cuando pecamos contra Dios.
cuando nos damos cuenta que no merecemos nada y aún así Él nos bendice. Cuando nos damos cuenta que a veces pasamos problemas y aún Él así está siendo misericordioso, aunque Él ve todo nuestro pecado, nos trata con amor. Y el rey David se dio cuenta de esto y en el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Cuando el Señor con sus ojos mira hacia el mundo, Él no lo ve como en el mapa del Señor de los Anillos, donde hay lugares claros y lugares oscuros. Para Él no hay dónde ocultarse, para Él es todo claro y visible. Entonces, hermano, esta es una pregunta para ti. ¿Dónde piensas esconderte de Dios? ¿Dónde has creído que te has ocultado del Señor alguna vez? Nuestro hermano a nosotros nos lleva a nuestro segundo punto, en el versículo 6 y 7, que la comunión entre nosotros es el fruto de la comunión con Dios. Para seguir comprendiendo nuestro texto debemos recordar otro aspecto que los gnósticos, quienes llevaban esta influencia a la iglesia, creían y promovían. Entre sus creencias estaba que todo el espíritu era bueno y todo lo que tenía que ver con la carne era malo, desechable y no importaba. Esto quiere decir que el intelecto era valioso, el conocimiento era valioso, pero cualquier cosa que yo pudiera hacer con mis manos, con mis ojos, no importaba, porque eran perecederos. Esto era el signo de su cristianismo. Ellos decían ser cristianos, pero en realidad vivían en pecado y no tenían ningún problema, ni siquiera en admitirlo. Es por esto que Juan es tan explícito en estos versículos y dice en el versículo 6: si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que está tratando de decir el apóstol Juan es un llamado a la conciencia, a la consecuencia. Por eso tantas veces utiliza estas frases condicionales: si decimos, si estamos. El evangelio que vivían estas personas estaba en peligro, en un peligro grave, de ser un cristianismo falso, un cristianismo mentiroso y que no se basa en la verdad de la palabra de Dios. Juan utiliza aquí en este breve pasaje como centro del cristianismo y un símbolo la real comunión con Dios. Nuestra comunión con un Dios de luz es andar en la luz. Los gnósticos muy probablemente decían entre los cristianos: nosotros tenemos comunión con Dios porque nosotros sabemos cosas que ustedes no saben. Pero en sus vidas continuaban encontrando satisfacción en el pecado. No querían dejar sus costumbres, no tenían la intención más mínima de vivir en santidad. Estaban en una mentira. Aunque profesaban con su boca y su intelecto vivir para Dios, hacían todo lo contrario. Además de esto, estas personas también negaban de que Jesucristo había venido en carnalmente a la tierra. Y por eso también en el versículo 7 Juan dice de la necesidad de nosotros, de la sangre de Jesucristo, que Él padeció, que Él murió, que derramó su sangre. Esto quiere decir que era sangre real, que no era sangre de mentira ni una ilusión. Hablaba del padecimiento corporal de Cristo. Y tal vez, hermano, ninguno de nosotros hoy en día se considera un gnóstico, y estas cosas que yo he dicho que ellos creen, ustedes estoy seguro que firmarían y dirían: esto no es el Evangelio, no estamos de acuerdo. Pero muchas veces nosotros como cristianos, como hermanos de una congregación, tenemos comportamientos dignos de gnosticismo. A veces no estamos tan lejos de la necesidad de leer esta carta. Y hermanos, no deberíamos sentirnos ofendidos por esto, porque incluso Juan sabía que esto podía ocurrirle a los hermanos, e incluso se le estaba ocurriendo a cristianos reales. Y por eso él usó estas palabras de nosotros, si decimos, incluso se incluye a él y a todas las personas de la congregación. Y es importante para nosotros, hermanos, conocer los peligros de ser un cristiano inconsecuente. ¿Por qué, hermanos? Esto es importante porque el pecado aleja al hombre de Dios. Y como aleja al hombre de Dios, también aleja al hombre de sus hermanos.
aleja al hombre de la congregación, de la comunidad. Son consecuencias en nuestras relaciones personales, tanto verticales con Dios como horizontales con nuestros hermanos. La comunión vertical hacia Dios con este Dios de luz, sí o sí tiene que traer comunión con nuestros hermanos de forma horizontal. La comunión con Dios y su luz reflejará hacia nuestros pares, hacia nuestros hermanos, a quienes conviven con nosotros en el trabajo, en los estudios. Andar en comunión con Dios es algo continuo, es algo que creemos, que sentimos y que tenemos que practicar. Reflejamos esta luz de Dios a los demás. Le damos a conocer por nuestras palabras y nuestros actos. Cuando deseamos la comunión con Dios debe existir en nosotros el mismo deseo, la misma intensidad de estar en comunión con Dios, de estar en comunión con nuestros hermanos. De hecho, nuestro Señor mismo lo dice en Mateo 22, 37 y 38. Llamarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vivimos en esta comunión que viene el Señor, podemos realmente llevar una vida sin el peso de los pecados que hemos cometido. En este sentido, andar en la luz del Señor no es estar libre de cometer pecados, sino vivir sin máscara delante de Dios y de los hombres. Esto significa que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros aún padecemos los vestigios del pecado, aún tenemos que convivir con ellos, pero la obra de la limpieza del Señor es 100% efectiva, porque Él tiene misericordia de nosotros y nos deja caminar en su luz y reflejar sus atributos. Somos limpios de nuestros pecados anteriores y presentes y futuros. Incluso Tomás de Aquino, que estuvo equivocado en muchas cosas con su catolicismo romano, ilustra muy bien esto y lo dice, que Jesucristo actúa con su sangre como una medicina en la que se pueden curar todas las enfermedades, incluso aún las que vamos a tener en el futuro. Y esto es cierto de la sangre de Cristo. Y ahora usted me podría preguntar, ¿pero cómo sé y me aseguro de que estoy andando en la luz? De que estoy en comunión con el Señor y con mis hermanos, de que he sido limpio de todo pecado. Esta es una pregunta importante y el apóstol Juan se encarga también de responderla. Y esto nos lleva a nuestro último punto, del versículo 8 al 10, que es viviendo en línea con Dios. Los gnósticos decían que debido a su conocimiento especial habían alcanzado una etapa superior. Ellos estaban más allá del pecado, habían logrado una perfección moral, incluso cuando pecaban. Sin embargo, Juan, al conocer el pensamiento que ellos tenían, se incluye a él y a todos los que leen la carta y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Al decirlo de esta forma, deja claro que no hay persona que no tenga pecado. Y un comentarista sobre este versículo dice, cualquier persona que no sienta la necesidad de orar la quinta petición del Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, se engaña a sí mismo porque piensa que no tiene pecado. Hermanos, nosotros debemos estar conscientes que el Señor, por medio de la Escritura y también de nuestra conciencia, nos acusa de que cometemos un pecado. Ninguno de nosotros pasa un pecado de forma inadvertida, así como a lo más decimos, no es un pecado tan malo, no es tan grave, hay cosas peores. Pero la palabra de Dios nos indica que no hay ningún justo, ni uno solo. Y nadie que ha pisado la tierra, excepto Jesucristo, puede decir que no tiene pecado. Todos lo tenemos y es totalmente diferente cometer un pecado, que es algo de nuestra esencia, es algo que va con nosotros, el ser pecadores. Todos tenemos pecados porque somos seres humanos, porque hemos caído con Adán. Y desde ese día hasta ahora, todos y cada uno de nosotros, dentro y fuera del Evangelio, tiene pecado. Y el Señor nos señala eso desde Génesis capítulo 3. ¿Está de acuerdo con las afirmaciones que acabo de dar? ¿Está de acuerdo en que Dios tiene razón en cómo somos nosotros, en cómo es el ser humano? ¿Reconocemos que Él está en lo correcto, en nuestra esencia?
porque a esto me refiero con vivir en línea con Dios. Si nosotros estamos de acuerdo con esto, estamos en línea con Dios. El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verbo griego para confesar en este pasaje se usa 26 veces en el Nuevo Testamento. Y según su etimología, su significado, quiere decir o hablar lo mismo que otra persona. Así que en otras palabras, confesar nuestro pecado quiere decir estar de acuerdo en que hemos pecado y de acuerdo en cómo lo ve el Señor. Estamos de acuerdo con Él. Cuando el apóstol Juan habla de limpiarnos en la original, no solo habla de quitar manchas, sino también de apartarnos, de quitarnos de ese lugar donde nos hemos manchado. Él nos promete liberación. Y el estar en línea con Dios nos lleva a reconocer, a confesar nuestro pecado delante de Él. Cada vez que reconocemos nuestras faltas delante del Señor, estamos en línea con Él y nuestra comunión con Él es restaurada. Juan utiliza el opuesto también para demostrar qué ocurre cuando nos confesamos delante de Dios, como anuncia el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quienes no admiten continuamente delante de Dios sus faltas, está en contra de lo que ha dicho en su palabra y le hace mentiroso. Está en desacuerdo con el veredicto de Dios. Y esto no solamente tiene que ver con negar de manera literal de que nosotros no hemos pecado, sino tiene que ver también con omitirlo. Cuando decimos esto, no es necesario que yo lo confiese, no es necesario que lo lleve en la oración. Todos nuestros pecados son necesarios ser puestos delante del Señor. Hermanos, nosotros todos los días pecamos, todos los días nos equivocamos, por lo que todos los días nosotros necesitamos ir delante de la presencia de Dios, colocarnos en sus plantas para continuar en comunión con Él y entre nosotros. Entonces, hermano, usted ora todos los días por su pecado. Todos los días antes de acostarse se recuerda y piensa con conciencia: Señor, yo te fallé hoy día. Incluso si no llegásemos a encontrar nada, de seguro le fallamos. De seguro en algún momento cometimos un error. Entonces, hermanos, tenemos que admitir esto. Tenemos que darnos cuenta de lo necesario que es la confesión de pecados. Incluso en el culto nosotros tenemos una oración de confesión de pecados para que vea lo importante que es. Ahora, uno puede decir: pero yo he pecado tan mal, he tenido una vida tan mala delante de Dios, ¿cómo puedo saber que Él me perdona? Su palabra también dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Si vienes delante de Él humillado y diciendo que reconoces lo que Él ha dicho de ti, de que lo que te acusa es verdad, el Señor te recibirá y restaurará su comunión contigo. Su palabra dice que Él no rechaza el corazón contrito y humillado. Él promete perdonarnos. Y en Jeremías 31:34 dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso dice. Vengamos al Señor con confianza, aceptando su veredicto sobre nosotros y rogando por su amoroso perdón. La garantía de este perdón está en la sangre de Cristo. Su sangre no fue derramada en vano. Su sangre es eficaz para perdonar, para salvar. Nosotros hemos lavado y apartados por el Señor y por eso estamos en comunión con Él. Y esta es la respuesta a la pregunta, hermano, a la que le hice anteriormente. El cristiano real sigue pecando, pero no lo oculta, sino que todos sus pecados los lleva a la cruz. Y esa es la diferencia. Tenemos que ir con humildad y con tristeza, pero también con la alegría de sabernos perdonados, de que su sangre es eficaz. Que esto nos lleva al final de nuestro mensaje, hermanos. En la cruz está la luz, que trajo de vuelta a la comunión de Dios con los hombres. Y no solo con Él, sino también entre nosotros. Este es el mensaje que hemos recibido de los apóstoles. Este es el mensaje del Señor. Que Dios es luz y nosotros lo reflejamos. Así como en el Señor de los Anillos, la comunidad de los pueblos que viven en la luz,
tuvieron que reunirse para lograr la victoria y hacer una comunidad. La comunidad del anillo se llama. Así también al Señor le ha placido que nosotros, los que andamos en la luz, tengamos comunión con Él y con la comunidad de creyentes. Tenemos la victoria asegurada por la sangre de Jesucristo y su resurrección. Y Él nos dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la luz del Señor sí crecen los árboles. Hay ríos cristalinos inagotables y hay vida y vida en abundancia, dice su palabra. Solo los que viven y andan en la luz triunfan al final de toda batalla. Eso lo muestra nuestra historia. Lo dicen las películas también. Lo muestra el Señor de los Anillos. Pero sobre todo lo dice el Señor.